Algunos ponderaban la belleza del templo por la calidad de la piedra y los exvotos. Jesucristo dijo: esto que contemplan llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ser esto? ¿Y cuál será la señal de que todo está por suceder? Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versos 5 al 11. Hay que aprender a discernir los signos de los tiempos para no dejarse engañar por las conversaciones de la gente sobre el fin del mundo. Notas amables a la palabra de Dios, hoy martes 28 de noviembre, año 2017. En el capítulo 21 del Evangelio según San Lucas, a partir del versículo 5, empieza algo que la misma historia de la salvación reconoce como el discurso apocalíptico de Jesús de Nazaret. Es un tema bien interesante para nosotros en la vivencia de la fe cristiana y en nuestras relaciones con Dios. Aprender a distinguir entre una cosa y la otra. A eso le podemos llamar discernir los signos de los tiempos. Como Jesús de Nazaret, él mismo se encarga de dar las respuestas, de indicarnos el camino. No es necesario que un ser humano predestine las cosas porque no tiene la capacidad de hacerlo. No es necesario que una persona engañe a los demás. No es necesario que alguien se las dé de profeta y diga que el mundo se va a acabar y que ya se están apareciendo los signos. Cuando uno lee la Biblia, se da cuenta que el problema arrancó también allá en el año 70 con la destrucción del templo de Jerusalén. Y en el año 80, cuando San Lucas escribe su Evangelio, estaba muy viva esa tradición de cantidad de personas que gustan de engañar a las demás personas. Por eso es tan importante ser tan atento al leer la Escritura para uno no caer en la trampa o en discusiones extensas que no tienen sentido ni no tienen razón de ser. El mundo es de Dios y el que dirige la humanidad se llama Dios. El que inició el mundo se llama Dios y él mismo lo llevará a su plenitud y solamente él podrá saber cómo hace sus cosas que pertenecen a Dios. Aparece este discurso hoy que nos va a dar todo el sentido de entender por fin que hay que estar muy atentos y muy vigilantes con un lenguaje eminentemente apocalíptico. Y en esa lectura del Evangelio uno va encontrando en el discurso que Jesús preparó a la gente. Por ejemplo, Jesús entró al templo de Jerusalén y advirtió que el templo es casa de oración. Ya empezaba Jesús los primeros pasos para advertirle la realeza de las cosas de Dios, para que no engañen a las personas. El segundo paso fue su encuentro con los sacerdotes y ancianos, los saduceos, que son los que niegan la resurrección de los muertos, y a ellos les dijo: cuando se mueran las personas y lleguen allá al cielo, ya no son las mismas. Y al final, el Evangelio que elogia a una viuda que da limosna en el templo de Jerusalén, y le advierte Jesús a la gente: ella ha dado todo lo que poseía. Si uno lee esos 4 o 5 pasos anteriores, se da perfectamente cuenta de cuál es el mensaje de Jesús de Nazaret. El mensaje es un verbo: aprender a discernir. Y aprender a discernir es coger este Evangelio de hoy y trabajarlo mucho en la mente
vendrán revoluciones, vendrán guerras, vendrán acontecimientos, vendrán epidemias, habrá terremotos, habrá espantos y grandes signos en el cielo, pero eso va a suceder, pero eso no implica que se vaya a acabar el mundo o esté ya próximo a terminarse la historia de la humanidad. Esos son temas muy delicados que solamente están en la mente de Dios. A nosotros nos corresponde estar atentos, vigilantes y vivir como Dios manda, haciendo tanto el bien a los demás en la oración, en la fracción del pan, en la escucha de la palabra, atentos y diligentes a cumplir la voluntad de mi Dios.